Hola, bienvenidos a dar continuidad a este proceso del conocimiento de lo que significa EDA-Scrum. Entonces, en EDA-Scrum lo que hacemos es tomar algún objetivo de aprendizaje desde el punto de vista académico y ese objetivo de aprendizaje lo vamos a convertir en algo que se llama un sprint. Un sprint es un proyecto que va a tener un tiempo determinado para ejecutarse. Y ese proyecto lo que busca es que exista una apropiación de estos conocimientos a través de la enseñanza y el aprendizaje colaborativo. Entonces, el proceso general del marco EduScrum arranca en la planeación de ese sprint. En esa planeación de sprint vamos a revisar algunos contextos para nosotros empezar a realizar esta planeación de la mejor forma. Hay que entender que EduScrum también es un marco que va a dotar tanto al docente como a los estudiantes de unas habilidades de alto desempeño que poco a poco, a través de la mejora continua, a través de este ciclo que estamos viendo acá, pues vamos a alcanzar unos niveles óptimos de lo que también nos va a ayudar a enfrentar estos nuevos retos de esta nueva realidad. Sin embargo, dentro de este proceso, estos nuevos retos tienen que, de fondo, van a ir anudados, por decirlo así, desde el punto de vista de la espiritualidad. El segundo paso es la ejecución. Cuando ya hemos planeado, pues tenemos que hacer una ejecución y esta ejecución se llama dentro de EdoScrum un Stamp Up, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Después una revisión que es denominada Sprint Review, que ahí es donde vamos a ver si estos productos del conocimiento de los alumnos se ajustan a lo que nosotros colocamos dentro de la planeación. Después de esta revisión tenemos dos puntos importantes y es la reflexión grupal que se llama retrospectiva de sprint y en esta retrospectiva de sprint la vamos a hacer inicialmente de forma grupal y por último y es donde aparece digamos el engranaje principal desde el punto de vista espiritual es la reflexión personal. ¿Qué quiere decir? Es donde nosotros vamos a plantearnos algunas preguntas, vamos a adquirir algunos compromisos de mejora continua para el siguiente sprint o la siguiente planeación del sprint. Entonces, de sprint, dentro de este proceso, vamos a iniciar de forma iterativa y creciente. ¿Qué quiere decir esto? Este plan arranca desde algo muy pequeño, un proceso que va a tomar conocimientos relativamente fáciles de aprender y poco a poco con la experiencia tanto del docente como los alumnos pues vamos a ir enmarcando objetivos de aprendizaje mucho más robustos, pero inicialmente un sprint puede ser, no sé, tengo el capítulo de matemáticas, tengo el libro de matemáticas y resulta que vamos a ver casos de factorización, ¿sí? Dentro de este contexto del álgebra del álgebra que nosotros pues vimos en nuestro bachillerato. Entonces tenemos el álgebra, vamos a ver casos de factorización y entre los casos de factorización, esto es un ejemplo, vamos a colocar, no sé, el trinomio cuadrado perfecto. Entonces podemos arrancar este proceso de EduScrum simplemente con el trinomio cuadrado perfecto. Conforme nosotros vayamos adquiriendo experiencia, tanto el docente como los estudiantes, pues podemos ir colocando o ir tomando sprints mucho más robustos, que ya va a ser directamente casos de factorización, es un sprint más robusto, o vamos a tomar álgebra, que es evidentemente un concepto de objetivo de aprendizaje mucho más robusto. Pero para llegar allá, iniciamos con cosas pequeñitas dentro de nuestro contexto, sea laboral, dentro de una empresa, en un proceso de enseñanza en una empresa, o dentro de un proceso de aprendizaje y de enseñanza en un entorno académico, que en este caso sería el aula. Los componentes de Scrum son tres en esencia. Los roles, porque hay unos roles para el docente, para el líder de un equipo y para el equipo. Los roles tienen a su vez
unos responsables que los acabé de mencionar, pero estos responsables tienen responsabilidades dentro del proceso EDO-Scrum. También hay unos eventos o unas reuniones. Dentro de Scrum se denominan eventos, pero son aquellos momentos dentro del proyecto dentro de los cuales nosotros vamos a tener unas reuniones con unas características específicas que nos van a ayudar precisamente a coordinar todo lo que hemos hecho dentro de la planeación, dentro de la ejecución, dentro de la revisión, dentro de la reflexión grupal y la reflexión personal. ¿Qué son los artefactos? Hay unos artefactos intrínsecos que nos propone la guía de Scrum, ¿sí? Que nos vamos a ver más adelante, pero también hay artefactos como son las evidencias, que dentro del punto de vista, como volvemos al tema académico, pues son los trabajos que desde el punto de vista sumativo o de la calificación de evaluación nos va a permitir tener esta evidencia, o desde el punto de vista empresarial, pues estos soportes que nos evidencian que realmente la persona adquirió estos conocimientos, pero no solamente se adquieren conocimientos porque sí. EduScrum lo que quiere es que estos conocimientos tengan esa relación entre el conocimiento teórico, cómo lo vuelvo práctico y cómo de esta practicidad realmente hubo una coherencia, una similitud con el conocimiento teórico, y cuando estas dos situaciones se dan, pues realmente ya hay un conocimiento, lo que nosotros llamamos consciente, o sea que ya está dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra información, dentro de nuestro corazón, y sobre ese conocimiento consciente pues vamos a empezar a tomar decisiones hacia el futuro. Entonces, vamos a ver los artefactos. En los artefactos, que son las evidencias, dentro de Scrum se señala directamente el flap o el tablero de Scrum. La planeación POCR dentro de la guía está mencionada, pero no está explicada, y aquí lo vamos a explicar. Y por último, el trabajo creativo, que es esta parte sumativa, que son aquellos elementos que van a ser producto de estos procesos de aprendizaje por parte de los estudiantes. Entonces, el flap es un tablero de control. Es un tablero de control que se puede llevar físicamente en nuestras aulas de clase, físicamente dentro de nuestros contextos educativos empresariales, y simplemente es una cartulina, un papel periódico de tamaño, puede ser de un pliego o dos pliegos, y donde nosotros vamos a hacer un diseño que ahorita más adelante lo vamos a ver, y dentro de ese diseño van a ir planteados unos conceptos que nos van a ayudar a hacer tres cosas. Uno, la transparencia. ¿Qué quiere decir? Que todos los que están en el grupo van a poder evidenciar en este tablero en qué situación estamos como grupo. Dos, la revisión. A través de esta transparencia, todos nos estamos dando cuenta de cómo son nuestras acciones, cómo se van ejecutando nuestras acciones y cómo las vamos cumpliendo. Como todos estamos en este tablero viéndolo, pues vamos a ir revisando constantemente. ¿Para qué? Para el tercer punto, que es la adaptación. Cuando yo tengo un objetivo de aprendizaje, sea académico, dentro del aula, y durante el proceso de ejecución pueden haber algunas desviaciones, pues a través de la transparencia, a través de la revisión, pues yo tengo la oportunidad como docente o como jefe de entrenamiento de una empresa y como estudiante o colaborador, ajustarme a adaptarme a esos ajustes para que nosotros podamos cumplir con esos objetivos de aprendizaje. Estos objetivos de aprendizaje que desde el punto de vista académico pues pueden ser señalados o dispuestos por un sistema educativo dependiendo pues del país, o desde el punto de vista empresarial pues simplemente estamos colocando un objetivo de aprendizaje que va relacionado directamente con las funciones o las responsabilidades que tiene el colaborador dentro de la empresa. Dentro de este flap vamos a ver las historias, que son como esos subtemas. ¿Qué quiere decir? Esos temas, como estábamos hablando, quizás el objetivo de aprendizaje, vamos a colocarlo de modo general, está el álgebra. Las historias, pues dentro de la álgebra tenemos casos de factorización, y los subtemas tenemos diferentes casos de factorización.
¿no? Y aún a su vez, estos diferentes casos de factorización, como el trinomio cuadrado perfecto, la suma de cuadrados o la diferencia de cuadrados, se vuelven en temas más pequeños que van a necesitar de algunas actividades o de algunas tareas que van a ser ejecutadas por nuestros alumnos o en el caso de la empresa, pues de acuerdo al conocimiento o el rol específico del colaborador dentro de la compañía, que puede ser, no sé, operar una máquina o crear un nuevo esquema de, no sé, de sistema de gestión o ajustar el sistema de gestión o temas de mantenimiento, operación, calidad, recursos humanos, finanzas, sistema de gestión ambiental, bueno, X o Y posibilidades que hay. Criterios de celebración. Los criterios de celebración es cuando se ejecutan estas actividades, pues deben de cumplir con unas referencias desde el punto de vista docente, desde el punto de vista de profesional, donde dice que realmente al cumplir con estos puntos, por decirlo así, pues vamos a obtener el producto que nosotros necesitamos. Más adelante vamos a seguir viendo esto. El do y el DOF. ¿Qué es el do? Es la definición de lo que nosotros vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer dentro del aula o dentro del contexto empresarial. Y el DOF es cómo vamos a hacer nuestras actividades desde el punto de vista que sea divertido. También vamos a encontrar otro espacio dentro del FLAP que se llama impedimentos. Son aquellas cosas que dentro del grupo necesitamos darle solución y que para eso hay unos roles específicos, hay un líder específico que va a empezar a subir estos impedimentos al siguiente nivel, que este sería el docente, para que el docente también haga ejecución a través de su conocimiento, a través de su conocimiento pedagógico y docente, pues darle tránsito a estos impedimentos para que dejen de ser impedimentos y el trabajo se desarrolle. Y tenemos el RAM App Chart, que es un tablero de control de gráfica, es una gráfica cartesiana donde vamos a encontrar en el eje X, pueden ser los subtemas o los temas, y en el eje Y podemos ver un puntaje que se le van a asignar a estos temas. Y por último el Kanban, que también está inmerso dentro del tablero Scrum, que el Canvas simplemente lo vamos a ver inicialmente dentro de lo que vamos a mostrar aquí, como 3 espacios donde nosotros vamos a colocar esas tareas. Hay unas tareas que van a quedar en un espacio y en ese espacio va a ser por hacer, o sea, hay unas tareas que van a estar pendientes por hacer y esas tareas responden a los subtemas, a las historias y a los objetivos de aprendizaje. Entonces, en una primera casilla yo voy a encontrar actividades por hacer, en una casilla intermedia yo voy a encontrar que se está haciendo, o sea, yo tomo una actividad por hacer, la paso a se está haciendo, porque es la fase de ejecución, y por último, hecho, que quiere decir que ese trabajo cumplió con los criterios de celebración que a su vez cumplen con el objetivo de esos objetivos de aprendizaje. Entonces, vamos a seguir aquí con el FLAP. Este es el FLAP, este es el tablero que les estaba comentando. Estos son los espacios que hay. Entonces, nombre del proyecto, X casos de factorización. Título del proyecto, el que el equipo le quiera colocar. Miembros del proyecto, pues vamos a colocar nuestros nombres, pero esos nombres van a ir acompañados de colores o de emojis que nos puedan identificar dentro de este tablero. También tenemos historias, criterios de celebración. Este es el cuadro Kanban, disculpe el sonido exterior, donde vamos a colocar nuestros post-its de por hacer, haciendo y hecho. Ya aquí tenemos nuestros acuerdos de trabajo, aquí nuestros acuerdos de diversión, aquí el diagrama de RAM App Chart y nuestros impedimentos. Este es el tablero que simplemente se hace con una hoja de papel, ¿sí? O una cartulina, y aquí nosotros vamos colocando nuestras historias con post-its, ¿sí? Con papelitos para pegar ahí, lo mismo los criterios y las actividades que van saliendo, lo vamos a colocar acá, lo que estamos haciendo y lo que está hecho. Bueno. Estamos en artefactos. Ahora,
Vamos a dar unas definiciones. Estas definiciones son unas definiciones que son sencillas. Sin embargo, dentro de esta capacitación, pues les voy a suministrar la guía EdoScrum. En la guía EdoScrum está todo el proceso de forma detallada. Sin embargo, este proceso de forma detallada, en ciertas situaciones, por retroalimentación de algunos alumnos, no es tan claro, ¿cierto? Entonces lo que hacemos aquí es coger esta información y de alguna forma jerarquizarla, colocarla en ideas o en conceptos para que sea más fácil de dirigir, de poder consumir la información que está en la guía EduScrum. Entonces, ¿quiénes son los objetivos de aprendizaje? Son los resultados que se esperan que los estudiantes alcancen al final de un sprint. Deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo, que eso es un objetivo SMART, ¿cierto? Específicos, es el docente quien debe dotar de información para darle claridad. Medibles, puesto que voy a tener un tiempo de gestión. Alcanzables, pues que sea un reto óptimo. Relevantes, y creo que aquí lo más importante es que todo aprendizaje debe estar contextualizado. ¿Por qué? Porque en EduScrum el docente es quien dice el por qué y el para qué. O sea, si yo voy a aprender X conocimiento, pues ese X conocimiento debe tener una utilidad en la vida diaria o una posibilidad de utilidad en la vida diaria. De lo contrario, simplemente es un conocimiento que es abstracto, no sé cómo lo voy a aplicar. ¿Sí? Ya que hay un esfuerzo importante por parte de nosotros como los docentes o las personas líderes de un esquema de entrenamiento. Y limitados en el tiempo, puesto que debemos de verificar a través del tiempo cómo vamos a invertir esta cantidad de energía para cumplir estos objetivos de aprendizaje. Bueno, las historias son las unidades de trabajo más pequeñas dentro del sprint, representan un tema o subtema que debe ser abordado por el equipo. Entonces ya habíamos hablado de que tenemos un libro que viene, por ejemplo, dividido en varios temas y cada tema en subtemas, disculpen, y estos subtemas deben de estar trabajados. Criterios de celebración, pues son las condiciones que se deben cumplir para que la historia se considere terminada. Son como las reglas de juego que deben ser seguidas para que el trabajo sea considerado satisfactorio. Entonces quizás es la rúbrica, ¿sí? Dentro del punto de vista de la pedagogía de la docencia, es la rúbrica que nosotros debemos como docentes diseñar pues para que estos objetivos de aprendizaje estén dentro de un contexto académico. Definición de haciendo es una lista de acuerdos que el equipo establece para determinar si una historia realmente está terminada. ¿Qué quiere decir? Que si bien el docente es el que explica y el porqué para que este conocimiento, el alumno en EduScrum es quien define cómo se va a hacer. Entonces, si en definición de haciendo tenemos que apropiarnos del conocimiento y entendimiento del trinomio cuadrado perfecto, el grupo debe hacer un acuerdo de cómo va a verificar que este conocimiento ha sido integrado. Entonces, ellos hacen unos acuerdos. ¿Qué quiere decir? Coloquemos un ejemplo. Somos un grupo y decimos, bueno, el acuerdo que vamos a colocar es, después de haber terminado este trabajo, es que nos vamos a hacer nosotros una autoevaluación. Entonces el líder dice, voy a hacer una evaluación escrita o vamos a hacer un focus group o vamos a hacer una entrevista estructurada o vamos a hacer una lluvia de ideas o vamos a hacer un debate. Cuestión que todas las personas o estudiantes en el grupo realmente comprendan y entiendan que sí asimilaron este conocimiento a través de la decisión de ellos mismos de cómo quieren hacerlo. El cómo quieren hacerlo es, si yo quiero aprender el trinomio cuadrado perfecto, resulta que como grupo definimos que vamos a hacer una maqueta en plastilina, o vamos a hacer una obra de teatro, o vamos a hacer una canción rapeada, o vamos a no sé, a hacer una actividad con baloncesto, o vamos a hacer una actividad de poesía, bueno, no sé, precisamente aquí es donde nace ese sentido de co-creatividad, porque son los alumnos quienes deciden cómo quieren aprender esto. Poco a poco, pues los alumnos
van adquiriendo más conocimiento y van a ir afinando todos estos conceptos. Diversión, de definición de diversión. Es una lista de cosas que el equipo necesita para el proceso de aprendizaje para que sea agradable y efectivo. Entonces, no sé, ese día van a ir disfrazados todos de Minecraft para ir a hacer sus actividades educativas. O ese día todos van a llevar papas fritas, o todo ese día van a colocar música X, o ese día todos van a llevar pizza, o ese día a cada uno va a traer un chiste. Bueno, diferentes formas de poder llegar a estos acuerdos. Entonces, impedimentos, cualquier obstáculo o problema que impide que el equipo avance en el trabajo. Son quizás esas dudas que pueden tener los alumnos o las personas que están dentro de este proceso de capacitación y que evidentemente pues está el coach, está ese líder, ese docente que va a empezar a eliminar estos obstáculos a través de su propia experiencia y como docentes desde su punto de vista de profesionalidad dentro del proceso educativo que pues, se ha traído con anterior o está empezando. ¿Qué es el Ramp-Up Chart? Pues el Ramp-Up Chart es un gráfico que muestra el progreso del equipo durante el sprint. Se utiliza para visualizar la cantidad de trabajo realizado y la cantidad de trabajo restante. Es un diagrama de línea de tiempo, por decirlo así. Pero en el eje, en las axisas, en el eje X, nos vamos a encontrar con los subtemas, ¿sí? O con estas historias, o como esté definido, que es una libertad mientras vamos empezando, es una libertad de escoger cómo vamos a empezar este proceso y en el eje Y pues vamos a encontrar los puntos que vamos a asignar a estos trabajos o estas historias. Y el Canva, pues como les había mostrado, es esta forma de organizar las tareas que están pendientes por hacer, las que se están haciendo y las que se dan por hecho. Bueno, seguimos con el siguiente que es objetivos de aprendizaje. Esto es un esquema gráfico para entender los objetivos de aprendizaje. Aquí hay un objetivo de aprendizaje. Seguramente se va a dividir en dos temas. Estos temas en historias, estas historias en tareas, para cumplir una tarea vamos a tener unas actividades. Estas actividades las tienen que hacer los estudiantes y cada estudiante va a ser responsable de que se cumpla esta actividad. Y cuando se cumpla esta actividad y esta actividad, pues vamos a tener una tarea. Y esta tarea es la que nosotros vamos a apropiar y vamos a entender dentro del proceso de revisión del sprint para que realmente sea evaluada por el docente desde el punto de vista sumativo o evaluativo con tal que cumpla con los criterios de celebración. Este es el Run-Up Chart. Este es el otro artefacto que está dentro del FLAP. Como les estaba comentando, aquí está el número de lecciones. Depende de nosotros como lo que queramos ir dividiendo. De acuerdo a nuestra experiencia, poco a poco al ganar experiencia vamos a hacer proyectos mucho más robustos dentro del contexto educativo. Entonces aquí podemos ver que hay 10 semanas. Esto es un ejemplo, esto no es una camisa de fuerza. Por el contrario, hay que arrancar de menos a más. Y aquí hay una estimación de puntos que después vamos a ver que se hacen a través de lo que llamamos una planificación póker. Bueno, planificación póker. La planificación póker es importantísima porque a través de ella vamos a fomentar un pensamiento crítico y argumentativo a través de este juego de la planificación póker. Y esto hace que las personas tengan o desarrollen y se empoderen realmente desde un punto de vista objetivo qué acciones vamos a tomar para ejecutar cierta actividad. Y esto va concatenado mucho con la retroalimentación personal, que es el último paso, ¿sí? Es el último paso y aquí es donde nosotros en una planificación póker vamos a trabajar desde el punto de vista pues intelectual, pero también tenemos que empezar a manejar nuestro punto de vista emocional o de sentimientos que mucho más adelante en la capacitación vamos
a identificarlos, a comprenderlos y entender cómo la mente y los sentimientos y el cuerpo pues tienen que ser mm, elevados a un nivel de control o de autocontrol para que cuando lleguemos, por ejemplo, a una situación como una planificación póker, realmente apartemos de nosotros aquellos comportamientos desde el punto de vista de interés personal que puede interferir en el desarrollo de un proyecto, ya que solamente me interesa mi beneficio y no el de los demás. Debe interesarme mi beneficio, pero también el de los demás. Pero si solamente me interesa el mío, pues seguramente en la planificación póker es una bonita oportunidad para poder desarrollar este pensamiento crítico y argumentativo. Bueno, vamos a darle contexto a esto. La planificación póker tiene como herramienta estas cartas, ¿sí? Estas cartas vamos vamos a ver que están enumeradas, ¿cierto? Vamos a encontrar con esta amarilla que dice que tal vez no tenemos la más remota idea de cómo ejecutar una actividad, entonces se coloca esta carta. Esta carta indica que la tarea es muy grande y que hay que dividirla. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos, vamos a volver al tema del puente. Si yo voy a construir un puente, pues necesito las vigas y necesito eh, los el puente como tal y después necesito iluminación y después necesito el pavimento. Entonces, ¿qué hago? Yo cojo ese puente y voy dividiendo en partes. Y esas partes, por ejemplo, que son las vigas, pues tienen, si el trabajo yo no lo entiendo, pues tengo que empezar a dividirlo en partes más pequeñas. Ah, entonces la viga, no sé, necesito un diseño de cálculo, necesito unos planos, necesito un material, necesito... Voy dividiendo el trabajo de tal forma que sea más asequible para mi conocimiento. Entonces, si yo no puedo colocar de una vez casos de factorización, ¿cierto? Sin primero dividirlo en los diferentes casos de factorización e inclusive dentro de los diferentes casos de factorización, pues subdividirlo quizás en actividades que me den la oportunidad de entender qué significa un caso de factorización. Aquí, pues, en el verde dice que necesitamos un descanso. Un descanso es ese pequeño instante, ese break, donde las personas pueden aprovechar de ese acuerdo de diversión para poder relajar un poco la mente, entendiendo que dentro del punto de vista de la teoría de la autodeterminación, estos espacios que se dan dentro de un grupo de receso, ¿sí? Y son los espacios en que inclusivemente, de forma inclusiva, tienen un mayor impacto dentro del proceso creativo, porque pues no hay una presión, por decirlo así. Bueno, entonces, ¿qué significa la planificación póker? ¿Sí? Entonces vamos a ver los pasos. Definir un pivote. Un pivote pues es una unidad de medida, cualquiera. Es una tarea que todos saben cómo se hace, independientemente del tiempo que tome el estudiante cada estudiante para realizarla. ¿Qué quiere decir una tarea pivote? Entonces, no sé, resulta que todos ya sabemos dividir, dividir con dos cifras, ¿cierto? Entonces todos sabemos cómo dividir, hacer una división de dos cifras y todos más o menos estamos coordinados con el mismo tiempo, no sé, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, bueno, independientemente como dice aquí que se tome el tiempo. Entonces a la actividad de dividir le vamos a dar un puntaje. Como todos sabemos cómo se divide con dos cifras, lo más seguro es que dentro de la planeación la gente le vaya a dar una calificación de 2 porque no requiere un esfuerzo mayor porque ya se tiene conocimiento de cómo hacerlo. Ya tenemos la unidad pivote. Ahora, 2. Los criterios de celebración deben de estar claros tanto para la tarea pivote anterior como para las nuevas tareas. Como aquí se van a exponer en la planeación póker las tareas deben responder a los criterios de celebración, ¿cierto? Aquí pueden hacer X o Y cantidad de tareas o de actividades. Tercero, damos un valor estimado a la tarea dentro de la planificación póker. Entonces vamos a coger, no sé, vamos a volver al tema de los casos de factorización. Tenemos 5 casos de factorización y a cada uno vamos
a asignarle un número, que ese número lo que hace es identificar el grado de dificultad que ese punto significa para el grupo. Entonces, se hace una pregunta. Si la tarea pivote, que todos entendemos de qué se trata, le estimamos de 3 puntos porque nos parece fácil dividir con con divisiones de 2 cifras, entonces, ¿cuántos puntos podemos asignarle a la tarea del trinomio cuadrado perfecto? ¿Cierto? Cuando se compara esta tarea, y automáticamente cada persona va a encontrarle un sentido o un significado diferente de acuerdo a sus conocimientos. Y esto es lo importante. Cada uno va a asignarle un valor diferente. Quizás al trinomio cuadrado perfecto alguien le asigne un 100 porque le parece muy difícil, o alguien le asigne un 13 porque seguramente vio al hermano o X o Y situación, le parece más difícil aprenderse el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, quinto, comparar la nueva tarea con la tarea pivote, para estimar el puntaje de la nueva tarea, que es lo que estábamos hablando. Para cada nueva tarea hacemos la comparación con la tarea pivote. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos la tarea pivote que todos sabemos, ponemos la nueva actividad del trinomio cuadrado perfecto y todo el mundo va a tener en su mente una estimación de dificultad para hacer esta tarea. Sexto, cada estudiante le asignará un puntaje mentalmente, ¿no? Este puntaje se asignará inicialmente de manera mental, siempre guardando la máxima tranquilidad para no generar sesgos en los demás. Quiere decir que en esta votación, pues voy a manejar, por decirlo así, mi lenguaje corporal, mi gestualidad, para precisamente no influir en los demás. Si yo gestiono mi comportamiento, pues voy a facilitar un ambiente para que todos puedan de manera libre expresar realmente ese indicador de qué tan difícil es esa tarea para sí mismo. De esta forma, el número elegido reflejará el entendimiento de la tarea por parte del individuo. Puede que la entienda mucho, puede que la entienda poco. Si es muy difícil, le voy a colocar 100. Si es muy fácil, seguramente le voy a colocar 30, 40 o 13. Hay un capitán dentro de los roles. Este capitán es un líder del equipo. Y el capitán dice, muestren sus cartas ya. Entonces todos muestran sus cartas. Cuando se muestran las cartas, se elige la de mayor puntaje y la de menor puntaje. La de mayor puntaje porque quiere decir que para esta persona esta tarea es muy difícil. Pero de pronto nos sale una carta bajita y eso quiere decir que para esa persona el trinomio cuadrado perfecto le parece demasiado fácil. Entonces, en esta parte, tanto el que obtuvo mayor puntaje porque la ve muy difícil y el que tuvo el menor puntaje porque la vio muy fácil, van a exponer sus argumentos del por qué tienen esa forma de pensar. Cuando ellos exponen y argumentan, y aquí es donde se promueve el pensamiento crítico y argumentativo a través del mismo estudio, estos argumentos van a incidir en la nueva concepción para la siguiente votación, esa nueva concepción sobre el grupo. Entonces el grupo va a entender y se va a alinear y seguramente va a decir, oye, sí, esto está muy difícil, entonces vamos a alinearnos en la siguiente votación, quizás por unos números que formulen o indiquen que esa actividad pues realmente va a ser una actividad compleja o quizás no. Por eso depende de la argumentación de estas dos posiciones, de quien cree que es muy difícil y de quien cree que es relativamente muy fácil. Y ya vamos, digamos, en una primera votación, ya vamos en una segunda votación, y en la segunda votación pues se elige el puntaje mayor de esta ronda y ese valor es el que nosotros le asignamos a esa tarea. Entonces la tarea del trinomio cuadrado perfecto costó, no sé, 181, por decirlo así. Es un ejemplo. 181, entonces yo sé que el valor de esa tarea es 181. Hay una dificultad importante, o para que no. Depende del desarrollo del equipo. Se recomienda que se hagan dos rondas. La primera ronda, donde se muestra la tarea,
la segunda ronda donde se colocan estos dos puntajes máximos y mínimos que argumenten para que en esa segunda votación o en esa segunda muestra de cartas pues podamos escoger el puntaje más alto y lo vamos a colocar en nuestro cuadro del Rob Chart. Sin embargo, existe la posibilidad dentro del sistema y dice máximo hacer una tercera votación. Máximo, porque si no se vuelve una votación infinita hasta que todos estén de acuerdo. Y el problema es que no podemos colocar a todos de acuerdo porque esto se trata de colocar un reto óptimo donde las personas que ven muy fácil el trabajo le ayuden a aquellas personas que lo ven difícil y aquellas que lo ven difícil realmente se sientan apoyadas. Bueno, vamos a ver un ejemplo sobre las votaciones. ¿Para qué estimar? Bueno, estimar es colocar esos puntos, estimamos el trabajo para saber cuánto trabajo se puede comprometer un equipo durante un sprint. O sea, si puedo hacer toda esta cantidad de trabajo, puedo hacer todo este trabajo o realmente no puedo. Entonces, por ejemplo, esta es una hoja de referencia para la estimación de puntos de historia. O sea, es una guía de cómo podemos asignar nosotros mismos estos puntos. Entonces, ¿cuánto conocemos de la tarea? Si conocemos todo de la tarea, no dependemos de una tarea. Dependencias, ¿qué quiere decir? Que si yo necesito hacer la bandera de Colombia y sé que es amarillo, azul y rojo, pero necesito tela, entonces dependo de primero conseguirme la tela. Pero si yo ya tengo la tela y tengo identificados los colores, no tengo una dependencia que me limite a hacer la tarea. Entonces no hay ninguna dependencia como tal. ¿Sí? Yo no puedo colocar los carros sin tener el puente. Por lo tanto, para que los carros estén sobre encima del puente en teoría, pues primero tengo que tener vigas, tengo que tener travesaños, ¿cierto? Pero si ya tengo todo, pues colocar los carros no depende nada más de que algo que ya existe. ¿Cuánto esfuerzo de trabajo? Quizás podamos entender que para el trinomio cuadrado perfecto, bueno, vamos a demorar 2 horas en entenderlo. Y pues le podemos asignar dentro de mi mente, dentro de mi percepción personal, le puedo asignar uno. Conforme estas preguntas vayan teniendo un nivel más alto de incertidumbre, o sea, las respuestas a estas preguntas tengan un nivel más alto de incertidumbre, pues vamos a llegar a niveles altos como por ejemplo en este caso, en este ejemplo sería el 13. ¿Cuánto conocemos de la tarea? No sé qué es un trinomio cuadrado perfecto. Dependencias. Ah, caramba, ¿será que para yo poder entender el trinomio cuadrado perfecto necesito saber qué es potenciación? Tengo que ver cuáles son los diferentes casos de potenciación. Tengo que saber qué es el mínimo común denominador. Tengo que saber qué significa una ecuación. Si yo no conozco la tarea y desconozco cómo, pues se me complica el tema. ¿Cuánto esfuerzo tengo que hacer? Caramba, pues si yo no sé nada, pues antes me demoraba 2 horas, seguramente para entender todo este tema me tendré que demorar 6 meses, no sé, ¿sí? O más de una semana. Entonces, evidentemente, yo voy a entender de que tengo que colocar un puntaje alto porque pues el nivel de incertidumbre es demasiado alto. Cuando hay niveles de incertidumbre demasiado altos, ¿qué tengo que hacer? Pues como dice aquí, se debe descomponer esta actividad en tareas más pequeñas. Conforme yo voy tomando esta actividad y la voy colocando en actividades más pequeñas, pues entonces voy a ir entendiendo estas tareas y voy a ir asomándome cada vez un poco más a aquellos puntajes que son menores, indicándome que realmente tengo una comprensión mayor y que necesito menos tiempo para ejecutar esta tarea. Y por último, vamos a ver el trabajo creativo. Pues aquí el trabajo creativo realmente es el resultado de todo mi proceso. Entonces aquí van a estar estas evidencias dentro del punto de vista del docente, que son lo que se ve como esa evaluación sumativa. Entonces, tal vez voy a evaluar el video, voy a evaluar el poema, voy a evaluar una maqueta, una pintura, voy a evaluar una página de Facebook que los chicos diseñaron, o voy a evaluar los chistes que ellos contaron y que dentro de esos chistes está la información que necesito como docente. O sea, el alumno es quien define cómo, claro, el alumno define cómo, sin embargo, el docente provee de ideas. Oye, ¿qué te parece si
ustedes hacen esto, ya es el alumno quien define. Por lo tanto, el docente debe estar habilitado de una cantidad de formatos de proceso creativo que se los va a explicar a ellos y les va a dar contexto sobre ello. Bueno, por lo pronto quedamos aquí y nos vemos en el siguiente video.